Cantando la noche, Álvaro González y tú conforman la radio vivencial en Te Cuento. Álvaro, a sacar la lengua por la antena. 10:09. Poco más tarde que de costumbre, pero insisto, donde operador manda, hablador no gobierna. Ricardo me dice que lo haga con cuidado. ¿Qué tengo que hacer con cuidado? Bajar lentamente de la antena y decir adiós. Oye, ¿tú sabes lo que dices cuando dices lo que dices? Sí, yo estoy seguro que tú sabes lo que dices cuando dices lo que dices. Por ejemplo, adiós. Es una despedida porque, por última vez, hoy, desde esta antena, en este año, y subrayo esto de 1993, busco tu oído. El 94. Lo intentaré. Créemelo que lo intentaré. Y si no quieres que algo termine, sencillamente no lo comiences. Es parte de las hermosísimas paradojas de la vida. Comenzar equivale, si lo ves bien, comenzar equivale a comenzar a terminar. Y bueno, esto tiene una fecha de caducidad, como los medicamentos. La fecha, yo leo en el lomo de Te Cuento, de este folletón imaginario que he escrito a simple lengua suelta desde enero hasta este día. Y ve el calendario y dime qué día es. Este folletón en el lomo dice fecha de caducidad, hoy, por este año. Adiós. ¿Qué significa eso de adiós? Muchas veces no sabemos lo que decimos cuando decimos lo que decimos, y es una insistencia que he repetido 100,000 muchas veces a lo largo de estas conversas en las que tal vez estabas. El teléfono comienza a sonar, nada más que el telefonista soy yo, y yo tengo una sola boca, y si contesto el teléfono, ¿qué hago con el micrófono? Luego, cuando la música, si quieres hablar, qué gusto me dará oírte. Mira lo que es la ortografía. Ortos en griego significa bonito, hermoso, correcto, adecuado. Por ejemplo, ortopedia. El ortopedista acomoda adecuadamente los huesos o los pies. Originalmente era el que arreglaba los pies. Ortodoncia es arreglar correctamente los dientes. Y ortografía significa escribir correctamente. No más que el lenguaje se va puliendo al paso por tantas manos, lenguas, bocas. Hasta el siglo pasado todavía adiós se escribía separado. Dios. Como marcando un punto hipotético direccional. Vuelvo a repetir eso de cada quien. Ya lo diré por muchas últimas veces esta noche. Cada quien le encuentra un sentido a su existencia. Cada quien le encuentra un nombre a ese misterio, a ese enigma, diría el compañero Fernando, a ese enigma del más allá. Es una forma de llamarle, o de resolver el misterio, Dios. Ese punto de referencia más o menos colectivo servía para las despedidas. Así, insisto, se escribía hasta comenzando en 1900, todavía unos pocos años después del 1900. Dios. Y después de las dos palabras quedó formada una sola. Yo no soy comentarista, hablador, enamorado del lenguaje. ¿Qué pasa con la lengua? Que si se nos fractura la lengua, con lo que ello quiera, pueda significar, no servimos para comunicarnos, para hacer común lo que de otra forma sería muy particular. Dentro de todos los procesos, ¿qué será de este enorme mezclaje, de esta licuadora
el mundo se mueve como una licuadora y va mezclando razas, formas de ser, formas de entender, formas de pensar. Entre ese proceso, el proceso de la mezcla del lenguaje es inevitable. No existe la lengua pura. ¿Qué va la lengua pura? Entonces vamos asumiendo palabras de otros idiomas y las vamos poniendo en nuestra propia lengua sin siquiera habernos tomado la molestia de entender nuestra lengua materna. Mal o bien es esta en la que mal o bien nos entendemos. Te pongo un ejemplo. Cualquier niño, cualquier individuo con uso de razón, toma el teléfono y al colgar el teléfono te dirá bye. Y esta es parte también del proceso de compactación idiomático. El inglés tiene una enorme ventaja sobre el español. Por ejemplo, no tiene vergüenza de apropiarse de términos que le funcionan y los convierte en suyos. Te pongo un ejemplo. ¿Te bañaste hoy en la mañana? ¿Usaste shampoo? Y no me pongo a discutir yo si el plural de champú es champús o shampooes. Eso es irrelevante. Pero el inglés toma esa palabra durante los largos años de virreinato en la India. Y descubren los ingleses que los hindús usan sus dedos para restregarse la cabeza. Eso significa la palabra shampoo. Restregarse la cabeza con los dedos en hindú o hindi, que es uno de tantos idiomas que se habla en la India. Pero esa compactación del bye tiene un origen tan extraordinariamente reflejante de lo que es el espíritu inglés. Te cuento. Sucede que, y lo decía Napoleón, siempre los ingleses han hablado mal de los franceses de los ingleses, es el pasatiempo de los europeos que luego desemboca en guerras, y es algo también muy propio de la historia. Lamentablemente, la historia atrapa guerras, mucho más que paces. Napoleón decía de los ingleses que eran unos comerciantes, que no sabían hacer otra cosa sino comerciar. Era la opinión particular de alguien que ni siquiera era francés, pero acabó siendo emperador de los franceses, lo que es la historia, te digo. Y eso se refleja un poco en la expresión original que ya va en el simple bye. No sé si tú hayas tenido tiempo de leer a Shakespeare. Tan increíblemente sugerente, sugestivo, provocante del pensamiento como Doña Radio. En Las alegres comadres de Windsor, en un momento dado Shakespeare utiliza la expresión original que va ahora ya en ese sencillo bye. ¿Sabes cómo lo decían los ingleses? ¿Y cómo se refleja ese espíritu tan práctico, tan pragmático de los anglosajones? Originalmente se decía God buy you, que luego derivó en goodbye, pero que originalmente significaba Dios te compre. El profundo conocedor de lo que valemos, de lo que somos. God buy you. Que Dios te compre. Y luego ya encontrarás a otros mestizados. Esto viene de la parte sur del continente. Los argentinos, individuos más encantadores. Nadie los definió mejor que Borges, al decir que los argentinos eran los italianos que hablaban español y se creían ingleses. Hermosísima definición, hecha por un argentino de sus propios compatriotas. Las migraciones italianas se dirigieron hacia Argentina en forma numerosa durante el siglo pasado. Los argentinos, siguiendo un método que no se siguió en este país a pesar de todo lo que se diga, y la prueba se ve, es patente. Los argentinos siguieron el método de erradicación del indígena de las pampas. Lo erradicaron. Sencillamente quedaron poquísimos. En alguna ocasión en Londres tuve la oportunidad de conocer a un sobreviviente de las tribus aboriginales argentinas que, si tú lo piensas, no es lo que más se palpe en la forma de ser del pueblo argentino.
No. Cuando se estrenó aquella película, tú la recordarás porque Dale, Dale con la música después era usada para comerciales y qué sé yo, aquella película La Misión. El que actuaba como jefe de la tribu, que era una tribu colombiana, era un sobreviviente de esa erradicación del indigenismo en Argentina. Como quieras y gustes, predominó un espíritu italianizante. Incluso la forma como los argentinos pronuncian el español es con toda la acentuación del italiano. Nunca dices tú, ciao. ¿Qué significa ciao? Italia, esa Italia, que es el país más latino y que no por ello se le llama Latina Europa, ni mucho menos. El San Benito y el Remoquete nos lo colgaron a nosotros por cuestiones históricas que espero algún día tener la oportunidad de recontarte. Esa Italia que es tantos países, como México. México que es tantos países, tantos paisanos, tantos paisajes, tantos paisanajes. La parte siciliana de Italia, muy distinta a la parte del norte, la parte nevada, la parte que frontera con Suiza. En Sicilia, los sicilianos, en su muy peculiar dialecto, acostumbraban decir, al despedirse como una forma de reverencia, soy tu schiavo, soy tu esclavo. Y de ahí quedó la terminación del ciao. ¿Cuánto rodeo para decir lo mismo? Son las 10:20 de la noche. Es un viernes cualquiera de diciembre. Yo subo a la antena, porque Ricardo así lo ha permitido. Subo a la antena para decirte adiós, bye, chao. Y decirte lo que tantas noches hemos dicho, que decimos lo que decimos, a veces sin saber lo que decimos, y que si se nos fractura la lengua, se nos habrá fracturado una parte sustancial de nuestro ser nacional, y que si no sabemos un poquitín de historia, y la manejamos a favor la historia, la manipulamos, y entonces poco podremos descifrar el futuro. Es muy sencillo. Aquí frente a mi boca hay una curiosa, ¿cómo le podríamos llamar a esto, Ricardo? Una bayoneta amarilla, una protuberancia. Yo abro la boca, subo a la antena con la voz, encuentro tu oído. Hablo durante 45 minutos, una hora. Es muy fácil lo que hago, gracias a que tú estás aquí. A que me has acompañado cuando has podido a lo largo de estas noches del 1993, y a que permites, como Deca, que baje un poco de la antena a tomar aire. Y aquí junto al llamado micrófono, y junto a este aparato prodigioso de conversación, un florilegio hermosísimo. Gracias, Becky. Gracias por este detalle tan magnífico, tan encantador. Y gracias, Mario, por haberme hecho llegar ese símbolo también. Mario es un amigo, como tú, como tantos que he encontrado por la radio. Y Mario se tomó la molestia de hacer un barco, enviármelo aquí. Y tiene para mí un sentido profundo ese barco, porque ¿recuerdas lo que decían los fenicios? En la vida quizá lo importante no sea vivir, sino navegar. Ellos, que eran los navegantes incansables de aquel Mediterráneo, que comenzaron con ese mezclaje de culturas, cuyo resultado, ¿sabes quiénes somos? Tú y yo. Hablamos un poco más de eso, mezclaje, del fascinante genoma que tenemos tú y yo, y de la paradoja hermosísima que tenemos que resolver de una forma o de otra, si no la paradoja nos come. Te cuento, 10:23. Y ahora sí podríamos abrir el departamento de quejas, 647-7481, 647-8383. Y sí, cualquier aclaración, o mejor dicho, cualquier precisión, porque me he equivocado tantas veces a lo largo de estas, ¿cuántas son? 228, 29 noches que he salido a buscar tu oído. No es gran cosa. 229 horas de vuelo. Cualquier piloto te dirá que no es gran cosa.
Por cierto, ¿qué significa piloto? Hermosísima palabra. ¿De dónde viene? Para que veas cómo somos mezclaje idiomático. Del holandés, los prácticos de puerto, en las radas, en las arribadas de portuarias en Holanda. Los que iban tiempos en que no había estos mecanismos electrónicos para fondear con un hilo y un peso, iban sintiendo cómo el barco podía encallar o iba transcurriendo por zonas francas. Y así se llamaba el hilo y el peso, Pishloten. Los guiadores de la navegación, los Pishloten. Como tantas otras transposiciones que ocurren en el lenguaje. Ahora es muy común oír, estoy seguro que tú oyes radio, que va, estoy absolutamente convencido, mira cómo parto de certezas irrebatibles. Entonces todos los días oyes, nos acaba de llegar un cable. Si te has preguntado alguna vez, ¿por qué cable? ¿Tiene forma de cable eso que les acaba de llegar a la cabina de redacción? Llegó por cable. Quizá ni siquiera por cable llegó en estos tiempos satelitales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se empieza a hacer todavía más mestizo este mundo, más mezclado? Los ingleses y los americanos, para platicarse al oído, tendieron precisamente un cable de Inglaterra a Estados Unidos. Y la reina Victoria, hablando con el entonces presidente de Estados Unidos, ¿quién sería? Y lo digo aventuradamente, sería Teddy Roosevelt. Tal vez la reina Victoria y el presidente de Estados Unidos, de nuevo, afirmando de alguna forma simbólica esa vinculación tan umbilical que tienen, diciéndose, hello, hello, por cable. Y las noticias durante años viajaron por cable. Y cable se quedó el nombre, untado al lenguaje de los reporteros. Yo por Hercio, por esta ruta tan corta y larga del Hercio, te digo, hola, buenas noches, aquí estoy, todavía, 10:26. Y la música, por cortesía del buen Ricardo Ideca, te cuento. Luego regresa la cantaleta, la canción, Ricardo, porque esto de hablar por teléfono es formidable, porque puedo captar todos los malentendidos que provoco. Yo estoy diciendo adiós, pero adiós no significa que no regrese. Tú cuando sales de casa de un amigo le dices adiós y luego regresas. Así yo momentáneamente salgo de tu casa y después enero andando. Yo no puedo vivir sin tu compañía. Imagínate. Es más, creo que me intoxicaría con mis propias palabras. Esto para mí, te lo agradezco. Tu oído es terapéutico. Oye, ¿cómo te fue de Hanukkah? ¿No celebraste el Hanukkah? ¿Qué es eso? ¿No te enteraste de lo que pasó hace 2000 años? Esto a propósito de cuánta historia común somos tú y yo. Esto a propósito de la hermosísima paradoja que tenemos que resolver dándole un poco de cosmético a la historia personal, a la colectiva también. Esta semana se celebró el Hanukkah. Lo celebra la comunidad judía. Durante 2000 años se ha observado, religiosa, literalmente, que yo siempre te he dicho que la historia es un libro muy, muy obsceno, terriblemente obsceno. Habla de todo lo que es capaz de hacer bien mal el ser humano. Todo el dolor que es capaz de provocar. Yo no inventé la historia y te parecerá una excusa muy escuálida. Yo cuando llegué ya tenía 1947 años. ¿A partir de cuándo? De un punto convencional que también tiene su propia historia. Sucede que hace 2000 años el pueblo hebreo, enfrentado en batalla contra los sirios. ¿Tendrá algo de nuevo la historia? Volvemos a recordar aquello de León Felipe, de
Los mismos caminos, las mismas cuestas, las mismas ventas, las mismas gentes, las mismas posadas. Y así, por ese tenor iba la poesía de León Felipe, donde mostraba un poquitín su admiración, y lo pongo en ese tono, por descubrir que el ser humano poquísimo ha cambiado a lo largo de la historia. Y veto a saber si a lo largo de la prehistoria. Los hebreos, el pueblo hebreo judío enfrentado contra los sirios que habían capturado el templo de Jerusalén. Y para celebrar la victoria, una victoria que parecía improbable, puesto que el ejército de los sirios era mucho más poderoso que el de los del pueblo israelita, entonces encendieron la ménora, ese candelabro con brazos, con velas, que tiene exactamente... ¿Y cuántas velas será? 3, 4, 8, 9 velas, siempre múltiplos de 3. Encendieron la ménora con aceite suficiente para que, en homenaje a las divinidades, ardiera durante un día, y la ménora estuvo ardiendo milagrosamente, cuenta la leyenda, durante 8 días. 8 días, tal cual. Y me dirás que tiene que ver esto del Hanukkah con nosotros. ¿Y la Navidad? Nada. Mira, imagínate a un fugitivo, a un inmigrante, con su esposa embarazada, llegando a pedir posada y preguntándole: ¿trae sus documentos o es usted un ilegal? Que la historia se repite. Y mira lo que son las leyendas tejidas en torno a la historia. Y cómo la historia es sujeto de esculpirse, de añadirle un poquito de cosmético. Durante siglos, en Europa, y desde Rumania, desde donde partieron originalmente, o tal vez a donde llegaron después de un largo peregrinaje desde la India. Recuerda que nuestra lengua, a fin de cuentas, es indoeuropea, viene de la India. ¿Cómo les llamas tú? Gitanos. Eso es, gitanos. Y perseguidos, y acorralados, y señalados, y marcados con el dedo de la historia. Y todo por una hermosísima, terrible leyenda. Sucede que cuando la Virgen y San José iban hacia Egipto, huyendo, como indocumentados, ¿quieres que lo platiquemos así? La historia se puede platicar de muchas formas. Iban hacia Egipto la Virgen y San José, y sucede que unos individuos pertenecientes a una tribu determinada no les quisieron dar posada, asilo. Los gitanos. ¿No te suena la palabra a egiptanos? Tal cual. Gypsy, Egipto, egiptanos. Y desde entonces perseguidos por la historia. Mira, si algún día vas a Israel, claro, prenden la televisión. Dicen los que tienen televisión que es muy divertida la televisión, y no creas que estoy adquiriendo o asumiendo el papelón de los disque intelectuales. Yo no tengo televisión porque tengo muchos libros. No tengo televisión. No veo televisión sino ocasionalmente. Y quizá no la tengo porque ejerce sobre mí un poder tan hipnótico que luego no puedo quitar los ojos de ese chicle del cerebro llamado televisión. Entonces, si llegas a Israel, prende la televisión y todos los días verás que en esa pantalla que sirve para ingresar tantas ideas, se repite el Holocausto, la persecución que durante milenios han sido víctimas los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y los gitanos, en los hornos crematorios de Hitler, hechos en Alemania, con garantía alemana. En los hornos crematorios murieron tantos o más gitanos como judíos. Y ni quien diga una palabra. Nada. Porque ellos, a los gitanos, no se les ha dado la oportunidad, tal vez, de darle ese toque, de poner a punto su propia historia. ¿Hasta qué punto somos tú y yo, paradoja? En el momento, recuerda lo que decíamos hace un momento cuando Ricardo me permitió comenzar a vociferar desde la antena de DK. Te decía que al comenzar vamos concluyendo. Eso es inevitable.
mientras exista una cosa que se llama reloj, estarme poniendo demasiado profundo con estas raras consideraciones ahora que desciendo por un momento de la antena lo que resta de este año. No, nada de profundo. Lo que te digo es, hace un momento cuando yo entro a esta cabina hermética, a donde comienzo a buscar tu oído, oía al colega anterior hablar sobre el prodigio de la tilma de Juan Diego. Sí, allí está, la tilma de Juan Diego. Y todo este proceso religioso, toda esa erección de la Basílica Guadalupana, todo ese nombre de Guadalupe, es un nombre profundamente árabe, el nombre de un monasterio que tiene a la vez asumido la denominación del río que pasa junto a él, el río Guadalupe. Todo esto vino por el mezclagio. Esa mezcla que somos de originales de estas tierras y de gente que llegó de otras partes. Y todavía ese conflicto no lo podemos resolver porque malditos los que vinieron a molernos a palos y benditos los que estaban en estas tierras que tenían tan singular forma de ser. No hemos sabido resolver nuestra paradoja histórica. No hemos sabido maquillar, darle cosmético a nuestra historia colectiva. Esa impresión me da a mí. Que historiador no soy un simple hablador, un octívago, un voceador de la noche, que sin tu oído vieras lo mal que me sentiría. ¿Qué vamos a hacer con todo este mezclaje que somos? De árabe tenemos algo. Claro que sí tenemos tú y yo mucho de árabe. Incluso este fascinante nombre de Guadalajara es una anécdota que nunca me cansaré de repetir porque si no lo hubiera oído, no lo hubiera creído. Sucede que como pronunciamos tú y yo el tal nombre, el real y soberano nombre de Guadalajara, no significa río de piedras. Pronunciado tal cual, significa otra cosa. Más bien río de lo que lleva el río de San Juan de Dios. Te cuento, somos tanta historia, tanto olvido, tanta necesidad de recuerdo, que a lo largo de estas 229 horas he tratado de contarte eso, simplemente, y es muy fácil, un micrófono, la boca de un amigo llamado Álvaro, una antena mágica de Deca y un poco de música. Te cuento, la música a volar, Ricardo, y los teléfonos 647-7481, 647-8383, es buen tiempo para conversar. Y aquí me harás de música, Ricardo. Es tu responsabilidad. Y claro, una boca tengo y hablo por teléfono o trato de sacar la lengua por la antena. Rubén, gracias por hablar. Juanita, Elizabeth, Javier, Laura. Eso de nombre artístico me fascina. Y la enorme libertad que tienen los artistas, envidiable para los seres comunes y corrientes. El artista decide que se llama de tal o cual forma, y así se llama. En cambio, los seres comunes y corrientes tenemos que delegar esa responsabilidad a nuestros padres, que sus motivos a veces más o menos acertados tuvieron para ponernos como nos llamamos. Oye, ¿cómo se llama este país? Que le van a cambiar de nombre. Y los grandes notificadores de la mañana recogiendo opiniones acerca de las ventajas o desventajas de cambiarle de nombre. Que no estamos en una época revisionista. Que diciembre no será una buena época revisionista para nuestra propia historieta, para asomarnos un poco a nuestro personal pretérito, más o menos perfecto, o pluscuam imperfecto, que aquí en su propio pretérito. Roberto Trejo, gracias por hablar, y Ernesto que enero, febrero, hasta diciembre se vuelve a tropezar con esta voz y me dice que siga tirando para adelante, y le digo que por lo pronto, en lo que resta del año, tiro para adelante, pero abajo de la antena. Te cuento, fácil, es muy sencillo. Una hora que hablamos y
tan sencillo como eso, un micrófono. Nomás déjame decirte algo. Es un poco difícil quedar bien con todo mundo, con tutti le mundi. Porque si hablo de mí, dicen que soy un ególatra, y si hablo de los demás, dicen que soy un chismoso. Pero no resisto la oportunidad para comunicarte que no hay nada parecido en radio en todo el país. Es fácil. Lo que pasa es que no hay un sinvergüenza igual a este Álvaro González que se atreva a aliarse con el micrófono a manos libres. Iba a decir a manos limpias, pero a veces, no creas, no me las lavo muy frecuentemente. Y hablar de las pequeñas minucias de lo que está hecha nuestra vida. Por ejemplo, ¿ya sabías que, a propósito de esas eternas y secantes polémicas acerca de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya sabías que los hombres gastamos en tiempos sumados, y suponiendo que el promedio de edad es de 70 y tantos años, siempre las estadísticas, te digo, son como los trajes de baño modernos, revelan algunas cosas que valen la pena, pero ocultan cuestiones vitales? Así son las estadísticas. Y las sacrosantas estadísticas de las que están hechas nuestras relaciones tan humanas señalan que los hombres perdemos 150 días de nuestra vida rasurándonos. Y tú no, Ricardo. Tú no, porque veo que traes ese bigote. Pero el ser humano, hombre, a lo largo de su vida, desde la adolescencia hasta el punto final, corta, navaja en mano, 14 metros de bigote. Algo es algo. Hombres, mujeres, sexo. Es una de las cuestiones más fascinantes y más volátiles por Doña Radio. Suena tan bien. No más que a veces es una cuestión secante. Lo que son las palabras. Yo sé que tú sabes de geometría. Y la geometría, al trazar un círculo y al trazar una línea que fraccione cualquier parte del círculo, esa línea se llama secante, corta. De nuevo el juego interminable del lenguaje. Cuando tú le cortas una rama a un árbol, se seca. Y de nuevo esa mutación, esa transmutación de significados, el secare originalmente en latín significaba eso, cortar. Y del secare viene el sexo. Una línea que separa a dos fracciones de la humanidad, a dos mitades de la humanidad, que tenemos que fabricar la historia. Ser mujer, ser hombre, ¿qué será mejor? Ventajas y desventajas. Por ejemplo, las mujeres no saben lo que es perder a lo largo de la vida 150 días rasurándose en tiempo sumado. Pero eso ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada. Irrelevancia que quería usar para contarte de lo que hemos llenado estas noches de Te Cuento. Estas que por lo pronto van apenas a la cuarta parte de distancia de esas 1001 noche legendarias y arábigas. Rasurarse. Mira, los romanos eran tan ingeniosos, y tantas noches que hemos hablado de los romanos. Había un emperador que tenía tanto miedo que lo fueran a degollar mientras lo estaban rasurando, y hacía que con castañas calientes le dilataran los poros y luego con tenazas le extrajeran pelo a pelo de su barba, lo depilaran. Ay, qué dolor, qué pena. Luego utilizaban también, y habían aprendido los romanos a manejar el acero, y utilizaban navajas algo primitivas de acero, pero luego para dar el terminado usaban piedra pómex, lo que hace la vanidad, a lo que lleva a veces la vanidad. Fue hasta 1903 cuando ese señor Gillet inventó lo que tanto sirve ahora para simplificar la vida de este sector. Recuerda lo que decíamos, sexo, secare, esta parte de la humanidad a la cual yo pertenezco. Y yo quisiera a veces poder decir que soy un hombre de buena voluntad, subido en una antena, junto a tu oído. Te cuento de tantas cosas que está hecha la historia. Y te iba a contar aquella anécdota de Pancho Villa cuando se queda medio dormitando
con el peluquero que le está rasurando, y al terminar de rasurarlo el peluquero le dice: general, ¿no le dio miedo que yo le fuera a ocasionar algún daño con mi navaja? No, dijo el respetable don Francisco, y sacó la pistola. Y luego dijo: tampoco le dio miedo, lo mató. Te cuento. Ay, la historia cuenta tanto. Te cuento que la música, que son las 10:54, son las últimas llamadas, y que me da mucho gusto que estés aquí conmigo. 647-7481, 647-8383. Es que es la música, o yo, y son 2 minutos los que nos quedan para, ya, pie en tierra. Y en enero te busco. Emiliano, gracias. Elben, gracias. Rodolfo, gracias por estar aquí. La palabra y la electrónica. He tratado de decirte que con la radio se puede hacer un nuevo género literario. ¿Me crees? ¿Me concedes tu crédito finalmente? Las palabras y la hechura de ellas. Fija lo que es la historia, así rapidísimo. Brevísima, no te tonta, no sé qué tan tonta. La semana pasada vino el vicepresidente de Estados Unidos, y se entrevista con el presidente de México. Y al final del cuento tienen que elaborar un comunicado conjunto. Y ambos tienen a sus expertos. Y ya redactan el comunicado conjunto, le dicen: vayan y transcríbanlo, vayan y denle forma, ya, en el papel. Frente a la maravillosa computadora, lo elaboran. Y a la hora de tratarlo de imprimir, ¡flap!, desapareció. La máquina se tragó. En cualquier parte de sus nobles y computarizadas entrañas fue a quedar aquel intento de comunicado conjunto. Y luego, perdonen ustedes no haber comunicado, y nunca dijeron que la máquina lo había evaporado. La historia está tan llena de trasfondo. La historia es lo único que nos permite descifrar con solvencia el futuro. Te cuento, yo soy Álvaro González. He tratado de entablar una amistad contigo a la corta y larga distancia de la radio. Y si quieres, bien me haría por aquello de razones laborales que me dieras una carta de recomendación. Que me digas en qué podemos mejorar esto, cómo podemos refilarlo, perfeccionarlo. Si no me criticas, yo no me oigo. Me tapo los oídos. Me aburro tanto. Me sé tanto lo que tantas veces he dicho. Apartado postal 31-24. No te prometo responderte, pero sí te agradecería tu carta de recomendación. Si tienes tiempo, timbre, tinta, y si te da tu muy real gana. Hasta enero. Héctor Ursúa, Ricardo, Carlos Gil y Paquirri con la musicalización. Tantas manos amigas que hacen posible que este pesado individuo, que soy yo, haya subido 229 veces a la antena y haya mantenido el equilibrio allí. Todavía, un momento, voy a andar por aquí. 647-7481, 647-8383. Por si algo tienes que decir. Yo sí tengo que decir algo. Gracias a Deca y a ti. Hasta luego.